Muy buenas tardes. Hoy vamos a tocar un tema importante en la vida de nuestro poeta César Vallejo, como es la vida de Georgette Philippart, viuda de Vallejo. Hablar de Georgette es retroceder en el tiempo y de repente encontrar situaciones que nos llevan a interiorizarnos y darnos cuenta que se crean sentimientos encontrados en torno a la vida de Georgette. Es que, ¿cómo podemos ser indiferentes? ¿Cómo el mundo pudo ser indiferente ante una mujer que lo único que pretendía era eternizar el legado de nuestro poeta César Vallejo? A través de este video, a través de este trabajo, de este proyecto, nosotros como integrantes del grupo número 2 queremos dar a conocer un alcance de lo que es o lo que fue la vida de Georgette y cómo debe de repente cada uno de nosotros interiorizar su forma de acción en la vida que actualmente llevamos. Georgette Mariet nació en París el 7 de enero de 1908. Sus padres fueron Alexandre Jean-Baptiste Philippart y Marie Travers. Georgette no llegó a conocer a su padre, quien se alistó en el ejército francés en el año 1906. Por ese motivo, adoptó el apellido Travers de su abuelo materno, en vista que su madre era aún menor de edad. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y su padre muere tras recibir una grave herida en la batalla del Marne. A través de su carta testamentaria oficializada en 1917, Alexander reconoce a Georgette como su hija, quien adopta su apellido Philippart. Para ponerla a buen recaudo, la pequeña Georgette es enviada a Bretaña. Ahí realiza sus estudios primarios y secundarios en el colegio Sévigné de Vitre, de la inspección académica de Rennes, que culmina en 1922. Luego viaja a París a trabajar en el oficio de costurera con su madre, quien junto con Madame Birot y Madame Lambin constituían el llamado Grupo Real, pues diseñaban exclusivamente los vestidos para las reinas de Europa. Después viaja a Londres para proseguir su formación educativa. Allí vive los días más felices de su vida. Realiza estudios de violoncelo, que junto con la guitarra eran sus instrumentos más preciados. De vuelta a París, en 1924, continúa sus estudios por la noche, recibiendo cursos de música y español. De día trabaja como costurera en el pequeño taller de su madre. Siguiendo las huellas de Vallejo, Georgette emprende el viaje a Perú. Llega al puerto del Callao el domingo 6 de mayo de 1951 y es recibida por Raúl Porras Barrenechea y Sebastián Salazar Borni, entre otros. Un año después, el 4 de octubre de 1952, viaja a Santiago de Chuco. Al llegar a la puerta de la casa del poeta, dijo en tono muy entristecido: «Llego a la casa de Vallejo, pero sin Vallejo». En 1957 o 1958, Porras obtiene del Ministerio de Educación que se le considere una modesta prisión vitalicia. En Lima, empieza una incesante lucha por hacer respetar la vida y la obra de Vallejo. Su celo al respecto es muchas veces incomprendido. Su mal carácter y sus arrebatos hizo que se le considere una persona intratable. Rechaza con dignidad el ofrecimiento del conocido editor Juan Mejía Vaca, quien le propuso 30.000 soles por toda la producción de Vallejo. Critica la actitud del poeta español Juan Larrea, autoproclamado vallejista o estudioso de Vallejo, quien en 1957 visita Lima, quien no escribió una línea sobre Vallejo cuando vivía. Se convierte luego en un más empeñoso intérprete.
Muy recordado es también su enfrentamiento con otro poeta español, Gerardo Diego, quien se presentó en la Universidad de San Marcos para disertar sobre Vallejo en 1964. Dicho poeta tuvo la poca delicadeza de decir que Vallejo se había muerto debiéndole algunas pesetas, lo que hizo que Georgette reaccionara airada y en defensa de la memoria de su esposo. En ese mismo año, en 1964, publica su obra poética Masque de Chaos, Máscara de Cal. En 1965 rechaza todo intento de musicalizar los poemas de Vallejo. En 1966, el gobierno peruano le reduce drásticamente su prisión, que dejará de otorgarle en 1968. Y ya en 1967 edita y publica toda la narrativa poética, Vallejo, novelas y cuentos. En 1968 edita y publica la obra poética completa, edición facimilar. En octubre de 1969 le gana un juicio a la editorial Losada por haber publicado sin su autorización Poemas Humanos y España aparta de mí este cáliz. Fiel a su estilo, durante un evento público, Georgette le dio una bofetada al editor Carlos Milla Batres, debido a que éste incumplió su promesa de publicar una foto de Vallejo en la carátula del homenaje internacional al poeta consagrado por la revista Visión del Perú. En lugar de la foto, Milla Batres coloca un óleo de Macedonio de la Torre, con una representación incorrosible del poeta, al menos para el público común. En 1974 responde a los insultos y calumnias de Juan Larrea, le dirige desde su revista Aula Vallejo. Juan Larrea es un impostor y de la más repugnante inmundicia. En 1977 reedita Máscara de Cal y en 1978 publica su obra máxima, Allá ellos, allá ellos, allá ellos, páginas en defensa de la vida y obra de Vallejo. En 1979 edita y publica El teatro completo de Vallejo. A la muerte de César Vallejo, Georgette Philippard siente mucho esa irreparable pérdida. Georgette Vallejo nos dice que en un momento, cuando sintió la pérdida de César Vallejo, ella estuvo muerta, estuvo como si estuviera muerta durante 4 horas. Dice, estuve loca. Eso lo único que hace es mostrar el gran amor, ese sentimiento grande que esa mujer tenía por nuestro poeta César Vallejo. Sentimiento que nos llevó a eternizar esa obra. Las obras maravillosas, la producción literaria de César Vallejo, porque a partir de allí fue ella la que se convirtió en el custodio, digámoslo así, de toda la producción que hasta ese entonces nuestro poeta no había podido publicar, no había podido realizar su obra para que cada uno de nosotros la conozcamos. Entonces, a partir de allí ella comienza a luchar en contra de todo aquello que se oponía a lo que era la eternización de nuestro poeta César Vallejo hacia nosotros, para que nosotros conozcamos cuál es su obra, para que nosotros conozcamos cuál era su producción y qué enseñanzas nos deja. Georgette Vallejo, a la muerte de Vallejo, se convierte en aquella mujer que eternizaría la obra de nuestro poeta. Historia de amor de Georgette Philippard y César Vallejo. Esta historia de amor nace en silencio, entre miradas cómplices de una ventana a otra. Ella era una joven costurera de 18 años con estudios en Londres y él, un poeta peruano que vivía en la ciudad de La Luz desde el año 1923. El matrimonio estuvo por 10 años, pero su amor perduró hasta la muerte de Georgette
en el año 1979. La joven escritora conoció a Vallejo cuando apenas tenía 18 años, en mayo de 1926, aun cuando Vallejo tenía una relación con Henry Mace. En pleno invierno parísimo del año 1927, es aquí cuando Georgette se encuentra frente a frente con César Vallejo. Es aquí cuando nace ya una relación. Esta relación amorosa no fue aprobada por la madre de Georgette. Mary se oponía a esta relación, a este romance, pues el poeta no ofrecía ninguna seguridad económica para su hija. Pero Mary fallece en el año de 1928 y es aquí cuando César Vallejo le propone iniciar una vida juntos. Georgette, fiel a sus principios, fiel a su vida, continúa frente a estas adversidades que se le puedan presentar. Sus últimos días los pasa acompañados de quien fue una persona que le acompañaba de los quehaceres del hogar. Hasta el final de su vida, ella se opuso a que los restos de César Vallejo, tras su muerte, sean repatriados, manifestando que lo único que ella hacía era cumplir la voluntad de su difunto esposo, pues no quería que fuera a ser llevado al país donde le dieron palo, lo maltrataron, palabras que expresaba Georgette. El final de la vida de Georgette es sepultada en este cementerio de la planicie en La Molina, como compensación por no permitir que sean los restos de Vallejo repatriados. Ella acepta ser sepultada en el Perú. Georgette fue una mujer que perseveró el legado de César Vallejo, una mujer que amó a César Vallejo aún después de la muerte.